Eh, Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conversatorios que estamos impulsando desde Transparencia Electoral para discutir, debatir un poco lo que tiene que ver con los procesos electorales a nivel subnacional y la calidad de la democracia subnacional. Los que han podido seguirlo sabrán que ya hemos abordado algunas provincias, fueron específicamente las de Formosa y la de Tucumán. Y en este caso, bueno, hemos convocado a un panel de lujo para poder hablar sobre la realidad de la provincia de Santa Cruz. Contamos con la diputada nacional Roxana Reyes, con Danilo de Justi, que es docente de la Facultad de Derecho de la UBA, y con Natalia Áñez, que es representante del Instituto Moisés Levenson para Tierra del Fuego. La idea es que cada uno pueda hablar desde su perspectiva, la académica, la de partidos políticos y la de sociedad civil, sobre temas que tienen que ver con integridad y competitividad electoral de cara al proceso electoral del año que viene. A todos los que nos escuchan, por favor, les pido que pongan sus micrófonos en silencio y que vayan planteando las dudas, las preguntas y comentarios que tengan por chat, y una vez que terminen las exposiciones les vamos a dar respuesta. Antes de empezar, bueno, quería darle la palabra a Leandro, que quería dar unas palabras introductorias. Leandro. Hola Jesús, bueno, no, muy rápido porque estoy muy ansioso por escuchar el panel, agradecerle puntualmente a la diputada nacional Roxana Reyes, estamos muy interesados en escucharla. También a Danilo de Justi, bueno, un politólogo muy reconocido, que se especializa justamente en todo lo que tiene que ver con partidos políticos, elecciones. Y bueno, seguramente él hará un análisis más fino del sistema electoral provincial. Y también agradecerle a Natalia Yáñez, que ella es de una provincia muy, muy cercana, es la coordinadora del Levenson en Tierra del Fuego y una amiga de Transparencia Electoral que está trabajando en esa provincia, impulsando una reforma electoral muy interesante, inclusiva, participativa, y bueno, ella tiene también muchas cosas para decir. Nos interesa, como bien decías, Jesús, todas estas rondas de conversatorios que estamos haciendo en las provincias, en los 24 distritos de nuestro país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No queremos dejar ningún distrito afuera. Queremos anticiparnos a un proceso electoral que amenaza ser conflictivo, como es el del año que viene, y nosotros hace poco presentamos un mapa de conflictividad electoral de la Argentina, en donde hay provincias que están en rojo, ¿no? Provincias que tienen un marcado déficit democrático. Entre esas provincias está justamente la provincia de Santa Cruz, y queremos escuchar a los protagonistas, a los que viven en esa provincia también, para ver qué tipo de reforma posible se puede llevar a cabo, y además cuál es el estado de cosas actual, ¿no? Luego de reformas electorales que se han hecho para consolidar el poder de los que están en el poder, y esto es muy problemático porque Santa Cruz, a las claras, muestra un proceso electoral provincial de cancha inclinada, ¿no? Desde la reforma provincial de los 90, con el diputado por pueblo, con la extensión de la ley de lemas, con una cuestión que tiene que ver con recursos públicos destinados a los procesos electorales, cuando no hay una distinción clara entre Estado y partido. Me parece que son cuestiones que afectan la competitividad electoral, ¿no? Por lo tanto, queremos anticiparnos, queremos escucharlos, queremos ver si se puede conformar en la provincia una mesa que promueva una reforma electoral propositiva. Transparencia Electoral está allí, con toda su experiencia que tiene, sobre todo de su trabajo en la región. Podemos volcar toda esa experiencia, acompañar cualquier
iniciativa en este sentido. Así que agradecerles a los participantes, los vamos a escuchar muy atentamente y todo lo que hoy hablemos seguramente va a terminar en una publicación de Transparencia Electoral en donde ya hablamos de la provincia de Formosa, de la provincia de Tucumán, ahora la de Santa Cruz, y así seguiremos con este circuito de eventos provinciales. Gracias y a disposición. Bueno, gracias Leandro, y anticipaba un poco, bueno, las características del sistema electoral de Santa Cruz, pero bueno, para profundizar en ello hemos convocado a Danilo de Justi, que como decíamos en un principio es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que Danilo, te damos la bienvenida y te habilitamos ya para que puedas compartir pantalla. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a Transparencia Electoral, Jesús, Leandro. Es un gusto estar compartiendo el panel con la diputada Reyes y con Natalia. Como les decía, voy a estar haciendo un repaso rápido de unos 10 minutos aproximadamente sobre el sistema electoral de Santa Cruz para los cargos ejecutivos y legislativos. Así que les voy a compartir pantalla una presentación para poder ser un poco más ordenado. Si tenemos que hablar del sistema electoral de Santa Cruz, lo primero que decimos es que es un sistema electoral sesgado. Si bien ningún sistema electoral es neutro, es inocente, digamos, los sistemas electorales se definen cosas muy importantes, por eso los partidos y los políticos están especialmente interesados en ello. Se suele poner cláusulas como el requisito de mayorías especiales o la aplicación diferida de las reformas electorales para que no haya un sesgo notorio en favor del partido de gobierno, generalmente, el partido mayoritario. Pero bueno, cuando los gobiernos logran unilateralmente, solo por su propia fuerza, ya tener esas mayorías especiales, o logran saltear esas mayorías a través de la manipulación de las reglas, como vamos a ver que fue el caso de Santa Cruz, se logra reformar en esos casos a los sistemas electorales, obteniendo un sesgo mayoritario, que quiere decir que el sistema electoral beneficia de sobremanera al partido con la primera mayoría, que es generalmente el partido de gobierno, perjudicando a la oposición, y esto a su vez entonces se da en paralelo con un sesgo partidario, ¿no? Donde hay un partido que es especialmente beneficiado. En el caso de Santa Cruz, vamos a ver que es el Partido Justicialista o la agrupación Frente para la Victoria. Si hablamos del sistema electoral de Santa Cruz, tenemos que hablar de la ley de lemas, ¿no? Generalmente es el aspecto que quizás más conocemos sobre el sistema electoral santacruceño. También es conocido como doble voto simultáneo, porque el elector está dando el voto a un sublema, pero a su vez lo está dando también a un lema, ¿no? Cada agrupación, puede ser un partido, una alianza, se lo denomina lema, y cada lema tiene distintos sublemas, que son listas internas de esa agrupación. Para repartir los cargos, importa qué lema es el que saca más votos, y ese lema va a tener, por ejemplo, el cargo ejecutivo del gobernador, y dentro del lema, una vez que se define un lema ganador, se asigna el cargo a el sublema que mayor cantidad de votos haya sacado. En Santa Cruz estuvo vigente desde 1988 hasta el año 2001 en todas las categorías. Luego fue derogada la ley de lemas en el año 2001 para la categoría de gobernador y de diputados provinciales por distrito único, los diputados que se eligen proporcionalmente. Pero luego en 2015 fue restituida esta polémica ley de lemas para el cargo de gobernador y para los diputados provinciales por distrito único. Es decir que nuevamente todos los cargos rige la ley de lemas. Es tan polémica esta ley de lemas que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Esto fue en el año 2018. En esa ocasión la Corte por unanimidad resolvió que la ley de lemas
se podía seguir aplicando en la provincia de Santa Cruz porque consideraba que era un asunto de derecho local, consideraba que la provincia era autónoma para poder decidir qué sistema electoral iba a tener. No obstante, la Corte fue crítica de este sistema porque resaltó la baja institucionalidad que implica este formato, esta fórmula electoral. Suele multiplicar a los candidatos y a las boletas porque el lema se va a hacer más fuerte cuanto más sublemas tenga, entonces divide a la agrupación política. El elector llega al cuarto oscuro y encuentra un montón de boletas, que eso genera confusión en el propio elector. Además, el sistema redirige el voto del elector, porque el elector está votando a un sublema, pero después ese voto puede terminar en otro sublema. Si bien está dentro del mismo lema, puedo estar votando el candidato A del lema A, pero mi voto termina siendo para el candidato B del lema A, ¿no? Vamos a ver un ejemplo después concreto. Entonces, los partidos se fraccionan, la oferta electoral se fracciona también, y se traslada un conflicto que es interno de un partido político a la elección general. Veamos cómo funciona el sistema electoral entonces en cada una de estas ramas. En el Poder Ejecutivo, como les decía, rigió la ley de lemas entre el 88 y el 2001 y se repuso a partir de 2015. El gobernador tiene reelección indefinida desde el año 1998. Se llegó a esa reforma constitucional del 98 a través de la manipulación de las reglas que estaban previstas para reformar la Constitución. Digamos, la propia Constitución preveía que la necesidad de reforma tenga que declararse con 2/3 de la legislatura, y eso fue salteado por una consulta popular sin tener la mayoría especial en la legislatura, ¿no? Y a través de esa reforma del 98 se incorpora esta reelección indefinida, se incorpora también el diputado por pueblo o por municipio, que vamos a ver que tiene también un importante efecto sobre la composición final de la legislatura. Santa Cruz se destaca en cuanto a la composición del Poder Ejecutivo, que desde 1983 hasta la actualidad nunca hubo alternancia en el partido de gobierno. Siempre gobernó el PJ, al igual que en La Pampa, en La Rioja y en Formosa. Y se da la particularidad, como les decía, que por la ley de lemas no siempre va a ganar el candidato más votado, porque se asigna el cargo a un lema, pero dentro de ese lema puede haber un candidato que haya sido menos votado, ese sublema, que un sublema de otro partido. Esto se dio precisamente en el año 2015. Vemos acá, el sublema de Alicia Kirchner sacó 34.4%, mientras que la candidatura de Eduardo Costa sacó 41.6%. Sin embargo, la gobernadora electa terminó siendo Alicia Kirchner porque se le sumaron los votos del sublema, que en ese caso se llamaba Santa Cruz Somos Todos, que sacó 16.6%. Así terminó sumando en total 50.97%, y Alicia Kirchner fue la gobernadora electa, por más que haya sacado menos votos que el candidato de la UCR, Eduardo Costa. Pero también tiene el sistema electoral de Santa Cruz también está sesgado en el poder legislativo, sobre todo a partir de la incorporación de un sistema electoral mixto que se dio en la reforma constitucional del año 98. A partir de ese momento, las 24 bancas de diputados provinciales se eligen 14 por circunscripciones uninominales, esto es por pueblo, por municipio. También se aplica la ley de lemas, el doble voto simultáneo. Y al entrar solo un diputado por cada pueblo, digamos, solo el cabeza de lista, se genera una muy baja participación de mujeres en la legislatura. De hecho, en la legislatura actual de Santa Cruz hay solo 5 mujeres sobre un total de 24. Y de esas 5 mujeres, solo 2 fueron electas como diputadas por municipio, y en ambos casos entraron como suplentes, reemplazando a un titular que había sido
un hombre, ¿no? Entonces el sistema de diputado por pueblo no solo tiene un sesgo mayoritario y un sesgo partidario en beneficio del PJ, sino que también tiene un sesgo masculino que afecta a la composición y a la participación de mujeres en la legislatura. Los 10 diputados restantes se eligen de forma proporcional en distrito único, también con ley de lemas o doble voto simultáneo, ¿no? El sistema mixto tiende a sobrerepresentar a la primera minoría, que es el partido de gobierno, sobre todo cuando tiene una distribución de los votos homogéneas entre los distintos municipios, ¿no? Porque los diputados por pueblo solo se van a asignar al partido ganador en cada municipio. Pero veamos en números de qué se trata este sesgo y esta sobrerepresentación del partido que sale primero. Lo podemos ver comparando el porcentaje de votos que saca el partido, el Frente para la Victoria, el PJ, en la provincia para el cargo de legisladores, y viendo el porcentaje de bancas que termina ocupando, ¿sí? En el año 95, 97, esa diferencia entre porcentaje de votos y porcentaje de bancas era bastante chico, ¿no? Todavía no existía el sistema electoral mixto con el diputado por pueblo. A partir de la reforma del 98, vemos que esa diferencia entre los votos que saca y la cantidad de bancas que obtiene se va haciendo mucho más grande, ¿no? Una diferencia que rondaba entre el 1 y el 5%, ahora empieza a oscilar entre un 15 y un 30% de ventaja para el partido de gobierno. Entonces, por ejemplo, con el 57% de los votos en 2019, obtuvo un 83% de las bancas, ¿no? Una diferencia de 26 puntos entre los votos que obtuvo y la cantidad de bancas que obtuvo, ¿no? Esta es una distorsión entonces importante que tiene el sistema electoral en la provincia de Santa Cruz. Digamos, el diputado por pueblo le permite dar el mismo peso a cada uno de los municipios más allá de su población, ¿no? Y esto fue pensado a propósito en el año 98 porque justamente los municipios más poblados, que eran Río Gallegos y Caleta Olivia, era donde el peronismo era más débil, la oposición tenía más fuerza, entonces se terminó sobre representando al interior de la provincia, y esto es lo que dio el sesgo partidario a favor del PJ Frente para la Victoria. La excusa fue el discurso del federalismo, la idea de acercar la brecha entre representantes y representados, y la crítica a las listas sábanas, ¿no? Sin embargo, los efectos, como vimos, estaban claros que iban a ser en beneficio directo del partido de gobierno. A su vez, esas mayorías legislativas que le brinda el sistema electoral le permiten al gobernador concentrar cada vez más poder, y usar a la legislatura solo como una instancia digamos, de aprobación de las decisiones que toma el gobernador. La oposición pierde la fuerza que tienen los votos, no la consigue en la legislatura, por ese sesgo que hay, y de esa forma se consolida un sistema de partidos predominante, con una cancha cada vez más inclinada a favor del partido de gobierno. Esto es, en síntesis, lo que quería comentarles sobre el sistema electoral santacruceño, y después estaré para contestar si tienen alguna duda. Gracias, Danilo, muy interesante. Bueno, además queda bastante claro, ¿no? La forma en la o los efectos que tiene el sistema electoral en favor, en este caso, de un oficialismo que, de alguna manera, gracias a la conformación o al diseño de esta ingeniería electoral, bueno, va acumulando cada vez más poder, y tú lo dices desde la perspectiva académica, digamos, dando las características del sistema electoral, pero creo que acá la diputada Roxana Reyes nos puede dar la perspectiva también desde las organizaciones políticas, en este caso, que enfrentan a un oficialismo que se ve beneficiado por estos efectos. Así que le damos la bienvenida a la diputada Roxana Reyes para que hable de la perspectiva de los partidos políticos. Diputada.
Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad que escuchaba, no sin un sesgo de frustración, cómo se describía el sistema electoral de mi provincia. La verdad que... Perdón, diputada, la interrumpo para pedirle por favor a Danilo que deje de compartir pantalla, así la podemos ver a la diputada. Ah, claro. Esa igual no es mi pantalla, Jesús, ¿eh? Creo que es otro usuario que está compartiendo pantalla. Pantalla de Ricardo, dice. Adelante, diputada, sí. Bueno, decía que la verdad que escuchar cómo evolucionó el sistema electoral de Santa Cruz genera, la verdad que cierta frustración. Yo coincido en que es un sistema que no solamente distorsiona la voluntad popular, la ley de lemas propiamente lo distorsiona. Se mostró en un cuadro cómo en el 2015, por ejemplo, siendo Eduardo Costa el candidato más votado, ejerció o resultó electa gobernadora Alicia Kirchner. El número exactamente, el binomio Alicia Kirchner-Pablo González tuvo un 58.888 votos contra 79.494 de Eduardo Costa. Lo que sucedió es que le sumó el sublema de Daniel Peralta a Alicia Kirchner los 28.332, que la llevó a la gobernación con, obviamente, un bajo nivel de legitimidad en el cargo, aun cuando estuviera en los términos de esta ley de lemas. Esto sumado a la figura también que transmitieron del diputado por pueblo, que claramente distorsiona también una representación proporcional con estos 14 diputados que son directamente elegidos por cada localidad, genera un sistema bastante perverso, donde no está reflejada proporcionalmente la voluntad de las mayorías y de las minorías. Pero bueno, en realidad el sistema electoral y cómo se arribó a las distintas reformas, a la reforma que generó la reelección indefinida, cómo se declaró la necesidad de la reforma a través de una consulta popular que no era constitucional, que no estaba previsto para declarar la necesidad de la reforma constitucional, pero que de esta forma sortearon la mayoría que se requería para declararla, y que, bueno, la oposición en ese momento puso toda su energía en la discusión judicial, llegó hasta la Corte Suprema, se rechazó, se tomó por un persaltum, porque en realidad un juez de Puerto Deseado declaró esta inconstitucionalidad, pero por un persaltum se tomó el caso y llegó hasta la Corte Suprema, que lo rechazó por errores formales. Lo cierto es que se armó todo un andamiaje electoral para ir acomodándolo a la clase gobernante, a quien estaba en el poder. Esta ley de lemas claramente además favorece al oficialismo, porque el oficialismo es quien, por otro tema que ahora lo vamos a hablar, tiene mayores recursos por la utilización y esta confusión de lo público con lo privado, ¿no? Y entonces, al tener mayores recursos, puede posicionar en mejores condiciones distintos candidatos que le suman en este caso, le han venido a sumar a Alicia Kirchner o le han venido a sumar al total del lema. Pero bueno, la falta de transparencia que tiene el sistema electoral de Santa Cruz, además se ve en las ausencias en este panel, porque cuando empezamos el panel, hasta me había ilusionado que iba a poder compartirlo con otros diputados nacionales de mi provincia, o con algún diputado provincial, o por ahí con algún funcionario que tuviera que ver con la Secretaría Electoral o con los juzgados federales, ¿no? Y sé que la falta de participación en este panel tiene que ver también con la imposibilidad de defender un modelo que claramente no ha resultado favorecedor para
el ciudadano de Santa Cruz. Porque hemos descrito un modelo electoral, y hemos hablado de bajos niveles de transparencia e institucionalidad, que inclusive lo dijo la Corte Suprema cuando se expidió sobre la ley de lemas. La Corte Suprema dijo que era competencia de las provincias, el tema de decidir su sistema electoral, pero no dejó de marcar, como bien se ha señalado precedentemente, la baja calidad institucional. Y realmente esta baja calidad institucional en el sistema electoral, que parece algo tan alejado de la vida cotidiana de los habitantes, ¿no? que por ahí parece que estamos hablando de algo lejano a cada uno de los ciudadanos, terminó repercutiendo en la cantidad de camas que hay en un hospital, o terminó repercutiendo en el sistema de salud que tenemos, o cómo están las escuelas en Santa Cruz, cómo está el acceso a la información pública, cómo está el control del manejo de los recursos públicos. ¿Y por qué digo esto? Porque, como bien se dijo también, no solamente sirvió para perpetuar en el poder durante 30 años ininterrumpidos al mismo color político, y la falta de alternancia tampoco favorece obviamente la república y la democracia, sino que también sirvió para debilitar todos los sistemas de control, y al debilitar los sistemas de control, obviamente los que resultamos perjudicados somos los ciudadanos. Este debilitamiento del sistema de control se consigue a través de un andamiaje. Nosotros tenemos el caso de haber tenido a Carlos Zanini en un solo periodo en los 3 poderes del Estado, habiendo sido ministro, pasando a ser diputado provincial, y luego pasando a ser juez del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Esto demuestra que en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz no llegaban aquellos que estaban más calificados por sus aptitudes, por su capacitación, por su trayectoria, sino que llegaban aquellos que tenían el visto bueno, el guiño del poder político, que eran los mismos que llegaban a los distintos lugares en los cuales se ejercía el control. La Cámara de Diputados, desde hace tiempo, con esta conformación que se ha señalado precedentemente, con esta conformación se ha convertido en una escribanía del poder, donde solamente se habilitan declaraciones de interés provincial, beneplácitos, y alguna que otra resolución, y las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo. También alguna que otra iniciativa legislativa que el Poder Ejecutivo habilita o le da el visto bueno a el partido mayoritario, pero habiendo una composición tan dispar y con tan disminuida y debilitada la representación de la minoría, evita todo tipo de consenso, de diálogo, de acuerdo, y cuando un gobierno se acostumbra a gobernar sin consenso, sin llegar a acuerdos, sin tener que debatir y que en definitiva escuchar la postura y la mirada del otro, se convierte en lo que es en este momento el gobierno en Santa Cruz, que es absolutamente ciego, sordo y mudo, no debate, no discute, no acuerda, y esto se repercute en que confunde lo público con lo privado, se adueña de los recursos del Estado, y al adueñarse los recursos del Estado, todo intento que la oposición haga de manifestarse, críticamente o no, es entendido como una usurpación del poder, como algo que tiene que ver con pretender apropiarse de algo que es privado del Frente de Todos, o devenido en Frente de Todos, Frente para la Victoria. Hablé de debilitamientos de sistemas de control, donde la Cámara de Diputados, con esa composición que tenemos, permitió que se designara hace poco tiempo a la esposa de un ministro en el organismo de control, donde la esposa controla, al mismo modo que Alessandra Minicheri a Julio De Vido, la esposa controla a su marido que era ministro en ese momento y que hoy es fiscal en el Poder Judicial. O sea, los movimientos dentro de la provincia de Santa Cruz, debido a este sistema electoral que les permitió estas mayorías distorsionadas, ha llevado a esta total indefensión
de los ciudadanos de Santa Cruz. Este modelo se completa con una prensa absolutamente homologada, cooptada por la pauta oficial y de alguna forma silenciada la oposición en todos los medios de comunicación o la mayoría de los medios de comunicación masivos. Un tribunal de cuentas, que es el que tiene que controlar el manejo de los recursos en Santa Cruz, obsoleto, con una composición que no garantiza el control, porque de los 4 miembros, 3 son elegidos por el Poder Ejecutivo y tienen estabilidad de los jueces. En cambio, el 4º miembro es elegido por la oposición política, no tiene independencia o autonomía desde lo financiero, de modo que le tiene que pedir las partidas presupuestarias al Poder Ejecutivo para controlarlo. Y obviamente esto determina que tampoco se ha modernizado, se ha informatizado, se le ha dado recursos como para que sea un organismo que pueda controlar. Esto, que he tratado de decir lo más sucintamente posible, son las consecuencias. Y podemos hablar de consecuencias aún más graves, que tiene que ver con el debilitamiento del sistema sanitario, con que hoy tenemos una provincia que con muy pocos habitantes, con la menor densidad del país en cuanto a habitantes, y teniendo en Río Gallegos 130.000 habitantes, tiene una circulación comunitaria del virus, y tiene el hospital que se hizo en la década del 90 y que nunca más hubo infraestructura hospitalaria, ni se han desarrollado hospitales en nuestra provincia. Al contrario, se ha deteriorado el sistema sanitario, tenemos el hospital colapsado, el sanatorio privado colapsado, y un ministro de Salud que responde absolutamente al poder político, y que hace unos meses era diputado provincial y hace 11 años no ejerce la profesión como médico. Estas son las consecuencias. Entonces, acá la importancia de lo que ustedes están planteando es mirar los sistemas electorales, porque parece algo abstracto, parece algo que tiene que ver únicamente con los partidos políticos y con la posibilidad de la alternancia y con la posibilidad de tener elecciones transparentes, pero en la vida cotidiana, en la vida de los ciudadanos, impacta porque terminan generándose estos feudos, donde luego revertir un sistema tan afianzado durante tantos años, y donde se ha armado toda la estructura para la permanencia eterna en el poder, genera mucha dificultad desde lo electoral poder avanzar sobre eso. Acá en Santa Cruz concretamente, los recursos públicos son puestos a disposición de las campañas políticas de una forma obscena, ¿sí? Y las estructuras de los estados municipales y provincial están a disposición, cuanto no gremiales, están a disposición de los candidatos políticos, con lo cual el trabajo de la oposición es realmente un trabajo dantesco, tanto tener acceso a los medios de comunicación, tanto provinciales como nacionales, como en lo que significa encarar una campaña política. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muy completo el panorama, la situación y bueno, cómo lo viven las organizaciones políticas que se tienen que enfrentar a este sistema. Ahora quisiéramos darle el paso a Natalia. Natalia es representante del Instituto Moisés Levenson para Tierra del Fuego, que, como decía Leandro, una provincia muy cercana, pero tiene mucho, digamos, conocimiento de lo que sucede allí en Santa Cruz. En momentos o en encuentros anteriores en este conversatorio hemos escuchado lo difícil que es el trabajo de la sociedad civil, sobre todo en provincias donde hay tanta cooptación, no solo de los medios de comunicación y de las instituciones, sino también de los gremios, ¿no? Que se supone que son la voz de los ciudadanos organizados. Y allí, bueno, vamos a agradecer la participación de Natalia para que nos hable un poco de cómo desde la sociedad civil se ha venido trabajando este tema. Bienvenida, Natalia. ¿Me escuchan ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad que después de haber escuchado a Danilo y a la diputada nacional Roxana Reyes, nos queda muy en claro lo fundamental y lo importante que son estos 3 puntos, ¿no? De los cuales justamente Jesús vos hacías mención. La importancia de los datos, de todo este diagnóstico que nos dio al inicio, de cómo es el sistema electoral en Santa Cruz, como puede ser en cualquier rincón de la Argentina. Los datos que nos daba también Roxana Reyes, desde la realidad y la vulnerabilidad que tiene cada uno de los sistemas, sobre todo, bueno, como mencionábamos recién, en la provincia de Santa Cruz, también en Tucumán y en Formosa, que es donde han estado ustedes realizando estos conversatorios. Y la verdad que nosotros desde la sociedad civil, desde el Instituto Moisés Levenson, mancomunado con Transparencia Electoral, con Leandro Querido y Hernán Rossi, que es el presidente de nuestra fundación, hemos realizado, y esto a modo de aporte, unos grupos de reforma electoral, los grupos GREP, que justamente vienen a trabajar con estos 3 ítems que mencionábamos recién, desde el área más técnica, desde la sociedad civil y junto a los partidos políticos, porque lo importante es que puedan estar justamente estos 3 puntos para poder mejorar nuestros sistemas electorales en cada uno de los rincones. A nosotros nos ha funcionado bien, nos queda mucho todavía por trabajar, creo que esto puede también servir de ejemplo para nuestra provincia más cercana, que es Santa Cruz, sobre todo por la vulnerabilidad que tiene el sistema democrático, sobre la falta de equidad que tienen, la falta de limpieza y de transparencia, y me parece que la sociedad civil viene a contribuir justamente estos 3 puntos, y nosotros con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego hemos generado muchísimo debate, y hacía mención en el inicio Leandro sobre esta reforma profunda que debemos hacer electoral a nivel nacional y en cada una de nuestras provincias, porque obviamente tenemos 10.000 dificultades y realidades y contextos totalmente diferentes. Nosotros hemos trabajado con estudiantes de la Universidad de Tierra del Fuego, estudiantes de Ciencias Políticas, en donde han hecho algún tipo de diagnóstico, tanto en Ushuaia como en Tolwyn y en Río Grande. La situación geográfica mismo le pasa a la provincia de Santa Cruz, que tiene una provincia sumamente extensa, con poblaciones totalmente diferentes. Tenemos comicios, tenemos municipios, tenemos ciudades mucho más grandes y ciudades mucho más pequeñas, alejadas justamente de la realidad o de la cotidianeidad que tienen en los grandes centros urbanos. Y nosotros siempre tratamos de incentivar desde la sociedad civil hacer el hincapié en aquellas herramientas o en aquellas legislaciones que hoy tenemos y que sí nos sirven. Tratar de llegar al voto joven, tratar de visibilizar aquella oportunidad que tienen los jóvenes de votar, de elegir, de demostrarles qué es lo que se elige. Justamente hacemos mención de que esto tiene que ver con de cara a lo que se nos viene el año que viene. Bueno, debemos tratar de llegar a ese electorado joven, mostrarles qué es lo que elegimos, qué es lo que vamos a realizar ese día del comicio, y teniendo en cuenta toda la información que nos dio Danilo en un inicio. Es sumamente confuso la ley de lemas que tenemos en Santa Cruz. Imagínense si para nosotros que estuvimos escuchándolo recién, más de uno observaba en pantalla los ojitos de decir, ¿y cómo haces, no? ¿Cómo es entrar a un cuarto oscuro y ver 100 boletas con prácticamente los mismos distintivos políticos, y lo complicado que eso es para el electorado común, que quizás no tiene una participación política activa, o que no está involucrado, diríamos, tampoco en la sociedad civil, y eso, diríamos, se ve a través del tiempo, ¿no? Que tenemos sectores de la sociedad que quieren involucrarse y se suman justamente en la sociedad civil, en decir, bueno, yo quiero un voto transparente, quiero que sea claro, que los jóvenes puedan elegir y votar, y saber qué es lo que tienen que votar. Todavía tenemos que estar explicando muchas veces inclusive lo que son las PASO. Imagínense una ley de lema, aquellos jóvenes de 16 años que tienen la posibilidad de elegir quiénes van a ser sus representantes, y encima, como mencionaba la diputada, que quizás el candidato que ellos votaron y que más representación o votos tuvo, no pudo llegar a la finalidad, ¿no? Que era que los pueda representar. Así que bueno, nosotros por lo pronto lo que vamos a ofrecerles, y esto lo ponemos a disposición, como dijo Leandro, es tratar de acercarles todos estos datos, toda esta información de lo que nosotros pudimos ir haciendo aquí en Tierra del Fuego, que nos ayudó muchísimo, porque inclusive desde las escuelas, trabajando mancomunado con los centros de estudiantes,
tratando de llevarle estas herramientas, y sobre todo se enganchan, y muchísimo, y me parece esto, Roxana, que puede generar mucha empatía con los jóvenes, es la parte de la observación de los procesos. Nosotros hemos hecho simulacros acá en Tierra del Fuego con algunos colegios, en cómo es el sistema, qué es lo que se vota y cómo se vota. Seguramente va a ser muy complicado, pero nos ponemos a disposición para viajar y para poder acompañarnos, porque lo que queremos justamente es esto, ¿no? Tener una mejor calidad democrática, tener unos representantes a los cuales nosotros siempre les exigimos de la sociedad civil, y también lo que pretendemos es, bueno, una transparencia, y me parece que el monitoreo de todo el proceso electoral, durante el comicio y después en el cierre, nos parece fundamental que, bueno, desde la sociedad civil siempre podamos estar acompañando. Y sobre todo, me hizo como un poquito de ruido también, no solamente esta ley de lemas, ¿no? Sino qué pasó con esta ley de paridad, ¿no? En Santa Cruz, qué vulnerada se sigue viendo esta ley que Santa Cruz tiene, y por ejemplo en Tierra del Fuego nosotros no tenemos todavía ley de paridad, con un sistema tan tramposo como es la ley de lemas. La falta de representación de mujeres, y que sabemos que en el territorio, y como Roxana, deben haber un montón de mujeres que se deben querer sumar en estos proyectos políticos, y que se ven atrapadas en un sistema muy confuso, y que seguramente no pueden llegar a esos lugares. Así que, bueno, nos ponemos a disposición. Les agradezco mucho esta oportunidad de poder transmitir esas experiencias que son del territorio junto con los vecinos de la comunidad, y la universidad, que siempre nos sirve, porque sin datos y sin diagnóstico nosotros tampoco podemos generar ninguna propuesta o alternativa para poder mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, recordar a los participantes que pueden plantear preguntas en caso de que las tengan a través del chat. Yo quisiera darles un espacio, digamos, para comentarios finales a cada uno de los expositores, y que en unos pocos minutos, bueno, pudieran dar, digamos, algún mensaje de cierre. En el caso de Danilo, y quizás una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero tú hablabas, Danilo, de un sistema electoral que de alguna manera, bueno, se ha creado con el objetivo de representar al oficialismo en este caso, y llega un momento, sobre todo cuando vemos que hay mecanismos que tienen este mismo efecto en otras provincias de Argentina, y que vemos que no hay ningún retroceso, porque también son sistemas que obturan de alguna manera esa iniciativa, tanto de partidos opositores como de la sociedad civil organizada, independiente, crítica, para poder generar reformas, ¿no? Que de alguna manera democraticen el espacio político, que permitan que haya una representación más plural. Entonces, te quisiera preguntar, ¿hay experiencias tanto nacionales o subnacionales de algún retroceso en este tipo de sistemas? Es decir, sistemas que se han cerrado y se han hecho, digamos, de partido prácticamente hegemónico, partido predominante, a abrir espacios para, digamos, ser más plurales, tener una mejor representación en todo lo que tiene que ver con los cargos de elección popular. Gracias, Jesús, por la pregunta. Digamos, es efectivamente difícil de abordar. Yo les mencioné las características del sistema electoral, pero esto tiene consecuencias mucho más profundas, que son las que describió Roxana, ¿no? Y en términos académicos es lo que aborda Carlos Gervasoni con su concepto de democracias subnacionales debilitadas, ¿no? O regímenes híbridos subnacionales, donde lamentablemente la calidad de vida de un ciudadano, la capacidad de ejercer plenamente sus derechos, depende de en qué provincia resida, ¿no? Y en la presentación también hablaba de otros casos similares, con pocos niveles de democracia, ¿no? El caso de Formosa, el caso de Santiago del Estero, el caso de La Rioja. Bueno, Carlos Gervasoni los estudia bien, ¿no?
Y lo que demuestra Carlos Gervasoni, además, es que hay una retroalimentación de estos regímenes, porque desde la presidencia tampoco es conveniente intervenir de alguna forma, ¿no? Al presidente generalmente le conviene tener buena relación, buenos términos con estos gobernadores, porque tienen un buen grupo de senadores o de diputados con los que puede contar con apoyo legislativo en el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, salvo que haya algún escándalo de magnitud nacional, digamos, que vaya más allá de las fronteras de la provincia, suele ser muy difícil que estos regímenes pierdan poder, ¿no? Incluso casos que hubo donde colapsó el régimen anterior, como el de Santiago del Estero, por ejemplo, donde hubo incluso intervención federal en 2005, volvió a crearse un régimen bastante similar al que había caído, ¿no? Esto nos habla de que hay características estructurales que están reforzadas también por algunas lógicas un poco siniestras de nuestro federalismo, como las asignaciones, por ejemplo, a través de la ley de coparticipación, digamos, todos distintos mecanismos que llevan a que el presidente no quiere intervenir demasiado en estas provincias donde el nivel de democracia es bastante bajo, y que incluso lleve también a que, como ha pasado en algunas ocasiones, la Corte no quiera tampoco entrometerse demasiado cuando llegan los asuntos al máximo nivel nacional. Hay experiencias buenas de desarme de ley de lemas a través del sistema de primarias, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Uruguay, tenemos el ejemplo de Santa Fe, ¿no? Es posible desarmar estos sistemas de ley de lemas, y una ley de primarias permite llegar a la elección general con la oferta mucho más ordenada en casos de estos sistemas políticos que suelen estar bastante fragmentados hacia adentro. Entonces, digamos, como un poco mensaje de esperanzador, digamos, estos sistemas electorales tienen solución generalmente por esa vía, ¿no? Muchas gracias, Danilo. Justamente eso, en la inauguración de este ciclo de charlas, de conversatorios, tuvimos oportunidad de contar con Carlos Gervasoni y hablaba de eso, ¿no? Hablaba digamos, de cómo el tema de la coparticipación y las transferencias discrecionales, de alguna manera, también alimentan todo este sistema que termina teniendo una retribución en los votos en el Senado, ¿no? En un tipo de transacción informal que hay allí entre el gobierno nacional y los ejecutivos provinciales. Y además nos decía que Argentina no es el único caso donde uno puede encontrar enclaves autoritarios provinciales, subnacionales, cuando hay una democracia a nivel nacional, ¿no? Él decía que hay otros países con democracias establecidas y consolidadas que a nivel subnacional tienen digamos, experiencias subnacionales de este tipo, con reelecciones indefinidas, con un mismo partido gobernando durante muchos años, pero bueno, es verdad que de alguna manera la naturaleza del ordenamiento de Argentina permite este tipo de comportamiento. Diputada, allí, bueno, Danilo da un mensaje un poco esperanzador, es posible de alguna manera desmontar este sistema. Sin embargo, también parece ser que depende mucho de una voluntad política, ¿no? De que se abra algún espacio para escuchar a los sectores críticos y empezar a implementar medidas que de alguna manera democraticen todo el espacio político. Ustedes, como oposición allí en Santa Cruz, ¿qué han propuesto justamente para poder de alguna manera desmontar estos mecanismos y quizá que las elecciones tengan como consecuencia una adjudicación de cargos que sea mucho más fiel a los niveles de votación y los porcentajes de votación? Mira, nosotros desde la oposición yo creo que tenemos un papel fundamental. El papel fundamental tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Hay que hacer un camino inverso. Es un camino lento, pero hay que hacer el camino inverso, que tiene que ver con visibilizar los efectos
que tiene este perverso sistema en la vida cotidiana de la gente. Que nos está escuchando, probablemente lo que le interesa es saber si su hijo va a tener la escuela, va a tener un aula, va a haber agua en los establecimientos escolares, o si van a tener acceso a un médico, si van a tener un parto, si van a poder tener un parto. Hay localidades de mi provincia donde no pueden atender un parto, tienen que viajar kilómetros para encontrar salud o para encontrar una unidad de terapia intensiva. Una provincia tan pequeña, o sea, tan grande en extensión, pero tan pequeña en cantidad de habitantes, y con tanta riqueza y con tanto presupuesto, y que ha tenido 3 presidentes. Entonces, la verdad que yo creo que hay que desandar el camino, ¿no? Cuando se naturaliza la corrupción, como se ha naturalizado en mi provincia, los mensajes tienen que ser muy claros, no puede haber mensajes de media tinta, ¿sí? Inclusive, este mensaje del diálogo y del consenso y del acuerdo y de la construcción colectiva se tiene que hacer con aquellas personas que parten de los mismos principios que partimos nosotros, porque no podemos acordar con quienes saquean el Estado. Y no es un eslogan. El Estado en Santa Cruz ha sido saqueado, ¿no? Y lo vemos en que desapareció 1,5 presupuesto, lo vemos en que tenemos funcionarios enriquecidos, en que los funcionarios a través de terceras y interpósitas personas manejan todo lo que es la contratación estatal y la contratación con el Estado, y esto se ha un poco naturalizado. Entonces continúa un sistema electoral que tiene que ser desandado desde la ciudadanía, y una clase política muy clara, muy transparente, muy ejemplar, con mucha autoridad y con mucha vocación política y decisión política. Entonces, si vos me preguntás qué hacemos nosotros, bueno, nosotros encarnamos una oposición que en este momento no bajó las banderas aún con los resultados electorales adversos, ¿sí? Que seguimos dando batalla al otro día, planteando desde cada lugar que no puede haber sobreprecios en la bandina, por más de que hayas ganado las elecciones. Que haber ganado las elecciones no te da derecho a saquear el Estado, a tener sobreprecios, a cartelizar la obra, ¿sí? Y eso es lo que necesita Santa Cruz en este momento. Estamos convencidos de una oposición clara, ¿sí? Que se ofrezca como una alternativa electoral, que tenga la vocación de poder de cambiar esta realidad, y que pueda generar el movimiento social, porque estos movimientos, como bien decía Natalia, se dan de abajo para arriba. O sea, el cambio no está en nosotros, el cambio está en la sociedad, cuando realmente podamos llegar con nuestro mensaje a aquella mujer que sabe que su hijo no tiene ningún futuro en Santa Cruz más que hacerle pasillo a un funcionario para que le dé un empleo público, ¿sí? Cuando esa mujer entienda que su hijo no tiene las posibilidades de movilidad social, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de, si estudia, de volver a su provincia y tiene que pensar en quedarse fuera de su provincia, como ocurre ahora, o pensar en el exterior aún, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos haciendo nosotros para cambiar esto es lograr transformar a la sociedad. Tiene que haber una transformación cultural. Mientras ello no suceda, obviamente que no vamos a conseguir que se modifique la ley de lemas, porque no tenemos las manos para hacerlo. Tenemos 4 diputados sobre 24, ¿sí? Entonces no vamos tenemos los proyectos presentados para la modificación de la ley de lemas, para el régimen electoral y demás, pero no lo vamos a conseguir. También tenemos proyectos para modificar los organismos de control. También tenemos proyectos para hacer seguimiento de la obra pública, para interpelar, por ejemplo, hoy al ministro de Salud para ver qué está pasando en salud, pero nada de eso va a caminar en la medida que siga esta composición política, y lo tenemos que conseguir a través de una modificación cultural. Lo que nosotros estamos haciendo es este trabajo, ¿no? De ir casa por casa, de hablar y de explicar que aun cuando le ofrezcan nación, provincia, municipio, o le garanticen esto de que le van a dar un empleo público, que le van a dar un terreno, que le van a dar alguna cuestión que tiene que ver con contrataciones y demás, no le van a cambiar a futuro la vida, ni la calidad de vida, ni le van a dar posibilidades de desarrollo dentro de la provincia. Lo nuestro es un trabajo muy de campo, muy territorial, muy cercano a la gente, y bueno, estamos absolutamente esperanzados en que va a dar sus frutos en algún momento,
porque hay mucha gente que por lo bajo acompaña este proceso, pero todavía hay miedo, hay presión, hay determinadas cuestiones propias de estos sistemas tan feudales, que requieren valor, requieren sangre joven, por eso valoramos tanto. Miren, yo estoy en este momento hablando y tenemos en este momento con nosotros a la vocal por el Tribunal de Cuentas que hizo denuncias penales por el sobreprecio en la lavandina, a esta gente que ganó las elecciones y cree que todo lo puede porque ganó las elecciones, Janina Gribaudo. O tenemos a quien fuera concejal, Pirri Martínez, en Deseado, en una localidad del centro de nuestra provincia, que dio batalla y que la sigue dando, joven, un futuro, o Piero Boffi, concejal de San Julián, no me quiero olvidar nada de Daniel Estafeta, que se ha incorporado ahora, que es concejal de Santa Cruz, no quiero olvidarme de nadie, y hay tantos que han dado otras batallas antes y que nos están acompañando. Bueno, esto, ¿no? Esta sangre joven, que significa claramente un recambio, que comparte estos valores y que los plantea todos los días en su localidad, y a veces en mucha soledad, porque lo hacen en mucha soledad. Vos imaginate, Daniel, es el único concejal en una ciudad donde se maneja absolutamente todo, porque el intendente es el dueño del pueblo, ¿sí? O Juan Martínez en Deseado, donde por pedir que rindan cuenta de lo que hacían con los recursos públicos, lo trataban de golpista, o sea, por ejercer su función, ¿no? Hay como es como que se cambia la mirada, y quien ejerce la función, quien cumple las facultades constitucionales, quien es un funcionario responsable, es aquel que está osando atentar contra un poder establecido. Bueno, eso tenemos nosotros, esta sangre joven, estos jóvenes, está Karina Bozo también en Gregores, concejal, las batallas que ha tenido que dar Karina también solo en Gobernador Gregores. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos muy buen recurso humano. Entonces, el recurso humano trabajando y convencidos de que es por ahí, yo creo que es lo que va a generar esa transformación en Santa Cruz, que estuvimos muy cerca, o sea, lo demostramos, ganamos las elecciones en el 2015, y por una tramposa ley de lemas no hubiera cambiado realmente la vida de Santa Cruz, la historia de Santa Cruz. Eso es lo que a veces, cuando vamos a los barrios y vemos gente que no tiene cloacas, que en una provincia tan rica no tiene agua, que no tiene los servicios básicos, que no tiene educación, que hay tanta miseria, que hay tanto merendero, y que tenemos a un diputado nacional diciendo, le estamos entregando alimentos gracias a Alicia Kirchner, y se sacan una foto bailando sobre la pobreza que generaron. La verdad que da mucha pena saber que en el 2015 no pudimos llegar, pero seguimos dispuestos a conseguirlo, porque tenemos un sueño, y es que ver nuestra provincia en manos de funcionarios transparentes, decentes, y que cumplan la ley, ¿no? Que se comprenda que la ley es la que debe regir a las instituciones. Así que ese es nuestro mensaje, y agradecida de este momento. Muchas gracias, diputada, por esas palabras. Y quisiera aprovechar con lo que cerraba, con el tema del cambio cultural, ¿no? Hablábamos antes con Danilo, bueno, sobre los efectos de un sistema electoral y las barreras que presenta, ¿no? Los obstáculos, o de qué manera obtura la posibilidad de incorporar algún cambio. Y usted, bueno, desde la perspectiva del partido político, hablaba de un cambio cultural que trascienda la representación política, ¿no? Y por eso quisiera tomar ese tema para hablar con Natalia ya en sus palabras finales, y para dar cierre también al conversatorio, sobre cómo la sociedad civil organizada puede ser vehículo de ese cambio cultural, ¿no? O sea, de qué manera se pueden plantear iniciativas desde la sociedad civil organizada para poder implementar, para poder proponer y para poder incomodar un poco, ¿no? De manera de que sea necesario tomar medidas y tomar decisiones que permitan que la representación sea más plural. Natalia. Sí, la verdad que nos parece fundamental la transparencia, la limpieza y la equidad como desde la sociedad para poder contribuirle a esto. Nos hicimos, inclusive
Leandro tiene una grata experiencia, espero que así haya sido, de su visita aquí en Tierra del Fuego, en donde tuvimos la posibilidad de presentar distintas debates en la legislatura provincial de Tierra del Fuego con todos los partidos políticos, y la verdad que fue muy grato porque tuvimos un debate que nos enriqueció a todos, tanto a la oposición como el oficialismo de turno a nivel nacional y a nivel provincial, en donde de todas aquellas reformas que de fondo teníamos que empezar a hacer, como el financiamiento de las campañas políticas, sobre la publicidad, sobre la participación ciudadana, las observaciones y los monitoreos durante el proceso y previo al proceso electoral, como así también el trabajo que podíamos hacer desde nuestras instituciones educativas, tanto la universidad como los terciarios, con todos los censos que estuvieron haciendo en las 3 ciudades que tienen Tierra del Fuego. También somos una comunidad muy pequeña, y la verdad que nos enriqueció. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo mancomunadamente con la sociedad civil y nuestros legisladores, como Roxana Reyes, en una reforma electoral profunda, en donde tengamos que debatir y podamos tener sistemas únicos, en donde cualquier ciudadano, a la hora de entrar a un cuarto oscuro, pueda elegir a quién quiere votar, y no que sea una nube de que tenemos un candidato y se repite en un estamento, en donde muchas veces también los tenemos de candidatos a concejales, diputados en simultáneo. Me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es esto, poder transparentar, poder ofrecerle toda la información a nuestro electorado, sobre todo a los más jóvenes, y también hablar, ¿por qué no?, de sistemas de voto electrónico, de boleta única electrónica. Me parece que son debates que no hay que esquivarlos, hay que darlos como todos los debates que necesitamos para poder mejorar nuestra calidad democrática, porque justamente lo que queremos es una democracia más transparente, más participativa y sumamente plural, que es lo que va a enriquecer para que nuestros ciudadanos y los vecinos no pasen situaciones como las que tiene la diputada Roxana Reyes. Muchas gracias, Natalia. Quiero, para cerrar, agradecerles a todos, a Danilo, Natalia, a la diputada Roxana Reyes y a su equipo que también participó. Recordarles que esto forma parte, como dije en un principio, de un ciclo de conversatorios y que los estamos grabando todos. El día de mañana ya va a estar disponible el video, y que con todos los conversatorios que hagamos a nivel provincial vamos a estar publicando seguramente a principios del año que viene un libro con los extractos de lo que ha podido abordar cada uno en esta experiencia, ¿no? De manera de poder pensar en reformas que puedan mejorar los procesos electorales y la democracia subnacional, pensando en las elecciones del año que viene, ¿no? Tráeme el mate, por favor, Facundo. Ahí, Cristina, le vamos a silenciar. Les decía que todo esto servirá como insumo para una publicación que vamos a estar haciendo el año que viene, de cara a las elecciones. Queremos ir recopilando las propuestas que se hacen desde lo académico, desde la sociedad civil y de las organizaciones políticas, para pensar en reformas electorales que mejoren la representación política. Desde Transparencia Electoral hemos tomado, digamos, esta tarea. Como ustedes saben, desde sus propias provincias, no es fácil, pero nosotros, queremos con esta iniciativa ser una voz para ello. Leandro, no sé si querías decir algo. Muy breve, muy breve. Bueno, agradecerles a todas y a todos, realmente un panel de lujo, muy interesante todas las intervenciones. Le quería hacer una pregunta puntual a la diputada, aprovechando su participación aquí, porque claro, cuando comentaba que Transparencia Electoral hizo un mapa de conflictividad electoral de la Argentina, aparecieron 6 distritos que están en rojo, ¿no? Y estoy hablando de provincias como Santa Cruz, como Formosa, como San Luis, como Tucumán, como La Rioja, y ahí hay un discurso común en esas provincias, sobre todo de los que están al frente del poder, que inclusive apelan a cuestiones de autonomía provincial, ¿no? Ojo, no se vengan a meter en nuestros temas porque las provincias son preexistentes a la nación, la Constitución, etcétera, etcétera. Ahora,
lo que no puede pasar es que se utilice el pretexto de la autonomía provincial para vulnerar, para violar derechos políticos de argentinas y argentinos. Y nosotros tenemos una hipótesis de trabajo en ese mapa de conflictividad electoral, que las malas prácticas políticas que se dan en estos sistemas electorales provinciales enrevesados afectan también el ordenamiento electoral a nivel nacional, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha comunicación entre la realidad provincial, la realidad nacional, y en el medio está la afectación de derechos políticos. Por lo tanto, me parece muy interesante lo que plantea la diputada, y poner todos nuestros equipos de trabajo, que contamos con politólogos y gente muy reconocida, a disposición de estos 4 diputados que están en la legislatura provincial para poder avanzar en un proyecto de reforma electoral que sabemos que será difícil, ¿no? Digo, por la realidad que comentaba la diputada, pero me parece que también es necesario instalar la necesidad de un cambio en cuanto al sistema electoral, ¿no? Me parece que eso es muy importante, por eso trajimos también la experiencia de Tierra del Fuego, que es una provincia muy cercana que ha tomado un camino distinto. En el mapa de conflictividad electoral, Tierra del Fuego está como un distrito verde, es decir, con un distrito que tiene competitividad electoral, reglas del juego claras, capacidad de innovación en materia electoral, etcétera, etcétera. O sea que simplemente eso, agradecerles y a disposición transparencia electoral para lo que ustedes entiendan necesario. Leandro, desde ya muchas gracias. Tomo la palabra y voy a ponerlos en contacto con nuestros 4 diputados provinciales, que la verdad que la están peleando y mucho. Aprovecho para comentarles que para nosotros es tan importante la llegada de la sociedad civil o las organizaciones que pongan la mirada sobre Santa Cruz, tanto en lo que tenga que ver con acceso a información pública, comunicación, transparencia electoral, organismos de control, porque son todo aquello que nosotros consideramos que es la madre de las batallas que hay que dar para acabar con lo que consideramos que son regímenes corruptos, ¿no? Y bueno, en este sentido, comentarles, por ejemplo, hemos hablado de los diputados provinciales, nuestros 4 diputados provinciales han estado dando una pelea en la Cámara de Diputados la semana pasada en temas de salud, en temas estratégicos de la salud de la provincia, y uno de nuestros diputados ha sido puesto en el límite de tener que rectificarse de manifestaciones en sus redes sociales sobre riesgo de ser expulsado o de ser suspendido en la legislatura. O sea, ya están avanzando sobre lo que tiene que ver con inmunidades de opinión de un diputado, o libertad de expresión, o inmunidades parlamentarias, ¿no? Que no la tienen los ciudadanos y ahora aparentemente tampoco la pueden tener los diputados. Entonces, bueno, es muy importante contar con este apoyo que nos están ofreciendo. Realmente se lo voy a transmitir y los voy a poner en contacto a los diputados provinciales. Ahí se incorporó otro joven, tenemos el futuro, acá Matías Trepo, es concejal de Perito Moreno, de la localidad donde no tienen atención médica y tienen que hacer muchos kilómetros, no tienen un juzgado de primera instancia, por eso es la dificultad. Creo que daría mucho para hablar sobre qué sucede en la justicia y demás, así que les agradezco mucho la mirada puesta en nuestra provincia, porque lo necesitamos y lo necesitamos mucho, y bueno, somos un país federal, y lo que pasa en Santa Cruz, como nosotros decimos, se termina transmitiendo también al resto del país, porque bueno, es el régimen que surgió en Santa Cruz y que se instala a pasos agigantados en la nación, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros en nuestra provincia. Se lo agradecemos todos. Muchas gracias, diputada. Gracias, Danilo. Gracias, Natalia. Gracias a todos los que participaron, los que se conectaron. El día de mañana vamos a estar enviando el video, va a estar disponible la gacetilla, y después en los próximos días seguramente les estaremos dando novedades sobre esta publicación que estaremos preparando para el año que viene. Así que agradecidos y seguimos en contacto. Saludos. Gracias, un saludo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego.